Guía de práctica clínica. Diagnóstico y tratamiento de cefalea tensional y migraña. Primer y segundo nivel de atención. Evidencias y recomendaciones. Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica, IM 047-08. Actualización 2016. Preguntas a responder. Cefalea tensional. 1. ¿Cuáles son los principales datos clínicos y criterios de clasificación de la cefalea tensional? 2. ¿Cuáles son las intervenciones farmacológicas con mayor eficacia y seguridad en el tratamiento de la cefalea tensional? 3. ¿Cuáles son las intervenciones no farmacológicas de primera línea en cefalea tensional? 4. En pacientes adultos con cefalea tensional, ¿cuál es la utilidad del tratamiento profiláctico? Migraña. 1. En pacientes adultos, ¿cuáles son los criterios diagnósticos clave para diferenciar migraña con aura y migraña sin aura? 2. En pacientes adultos, ¿cuáles son las escalas más útiles para el diagnóstico de migraña, para evaluar la afectación en la calidad de vida, la severidad de los ataques, las opciones terapéuticas y la incapacidad? 3. En pacientes adultos, ¿cuál es la eficacia y seguridad del tratamiento con analgésicos, ANS, antieméticos y triptanos comparados con placebo y otros medicamentos? 4. En pacientes adultos, ¿cuál es la eficacia y seguridad del tratamiento no farmacológico, comparado con placebo? 5. En pacientes adultos, ¿qué datos de alarma debemos tomar en consideración para la referencia a segundo o tercer nivel de atención? 6. En pacientes adultos, ¿cuál es el tratamiento profiláctico farmacológico y no farmacológico de primera línea? Aspectos generales. Justificación. La cefalea constituye uno de los motivos de consulta más comunes, por el cual las personas acuden a los servicios médicos, pudiendo afectar en cualquier momento hasta al 50% de la población general. Las más comunes son la cefalea tensional y la migraña, las cuales pueden ocasionar niveles de incapacidad sustanciales, no solo a los pacientes y sus familias, sino a la sociedad como un todo, debido a su alta prevalencia en la población general. Aproximadamente la mitad de los pacientes con cefalea aguda tiene cefalea tensional, y el 10% tienen migraña. Un ataque de migraña es un evento cerebral espectacularmente complejo, que puede producir una gran variedad de síntomas neurológicos y sistémicos. Aunque el dolor es su característica más prominente, la migraña puede incluir una multiplicidad de síntomas que ocurren antes, durante y después del dolor. Esto convierte a las cefaleas en un desafío diario para los médicos, por esto es de vital importancia el conocimiento de su presentación clínica, signos de alarma y métodos diagnósticos, para así lograr un enfoque clínico con miras a un diagnóstico y manejo oportuno, para no sufrir de episodios de cefalea ni de discapacidad. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud en su estudio La Carga Global de Enfermedad 2012, la cefalea tensional y la migraña aparecen como la segunda y tercera enfermedad más frecuentes en el mundo, y la migraña es claramente la más incapacitante de las cefaleas primarias tomando en cuenta frecuencia y carga de la enfermedad. Por lo tanto, es el síndrome neurológico más común que se atiende en el primer nivel con un 3% de adultos que consultan cada año con su médico familiar por esta causa, y es la enfermedad que más ven los neurólogos en su práctica clínica, de acuerdo a encuestas aplicadas en los Estados Unidos. Tiene una prevalencia a lo largo de la vida de alrededor del 15% en la población general, y afecta en mayor proporción a mujeres que a hombres. Ha sido denominado el séptimo incapacitante, debido a su impacto considerable en la calidad de vida de los pacientes. Un gran número de pacientes progresa de tener migraña episódica a migraña crónica, la segunda afectando al 1% a 2% de la población. Este es un proceso gradual, inicialmente cambia de migraña episódica de baja frecuencia a una de alta frecuencia y, eventualmente, a migraña crónica. Las migrañas tienen un impacto significativo tanto psicológico y social como económico. Alrededor del 75% de pacientes experimentan alteraciones funcionales durante los ataques, y alrededor de la mitad de ellos requieren ayuda de otras personas. Adicionalmente a los costos directos del cuidado de la salud, esta patología resulta en la pérdida de 20 millones de días laborales en Inglaterra. El impacto económico anual de la migraña es considerable, y se ha estimado en alrededor de 27 billones de euros en los países europeos. Los costos indirectos de la migraña exceden a los costos directos, por lo tanto, reducir la carga de esta patología, incapacitante, debería ser un objetivo obvio de una intervención en salud. Además, la discapacidad que la acompaña y los costos que genera son enormes. Desde esta perspectiva, la migraña le cuesta a los Estados Unidos aproximadamente $2 billones al año, y esto ocurre de forma similar en Europa. Inicialmente, los pacientes con migraña buscan asistencia con el médico de atención primaria,
por lo cual estos juegan un papel crucial en el diagnóstico y tratamiento de este padecimiento. El diagnóstico se realiza usualmente con los criterios de la Clasificación Internacional de Cefaleas. Aún así, no todos los médicos están familiarizados con los criterios diagnósticos. El subdiagnóstico continúa siendo un gran problema en la práctica diaria, lo que resulta en un tratamiento incorrecto. Se han diseñado diversos instrumentos para mejorar el diagnóstico de migraña, para identificar las alteraciones psicológicas que provoca, para medir la carga de la enfermedad y la discapacidad, y para conocer la reducción en la calidad de vida que ocurre debido a los ataques de dolor. Entre estos instrumentos se encuentran el id-Migraine, un test con 3 ítems, el cual ha sido validado en atención primaria, como una forma de mejorar el diagnóstico rápido de migraña, el cuestionario Midas, que no sirve para evaluar la incapacidad que ocasionan los ataques de migraña, y el HIT-6, que es una herramienta que nos permite medir el impacto que tienen las cefaleas en la calidad de vida de los pacientes y la severidad del dolor. A pesar de contar con todos estos instrumentos, la adecuada selección e interpretación de los mismos resulta crucial para que se puedan realizar diagnósticos más rápidos, más certeros y que nos permitan iniciar tratamiento a los pacientes que se encuentran afectados por esta enfermedad para que así, podamos otorgarles un manejo adecuado, y puedan reincorporarse a su vida cotidiana sin sufrir afectaciones en la misma. Es de vital importancia establecer lineamientos respecto al tratamiento de la cefalea tensional y la migraña, debido a que existe una gran variabilidad en la práctica clínica respecto al manejo de estas dos entidades, y hace que los individuos que las padecen posean un continuo miedo por la aparición de nuevos episodios, y al no lograr el restablecimiento de la salud, se vean limitados para regresar a sus actividades cotidianas con las respectivas repercusiones en su entorno social, laboral y familiar, generando un deterioro en su calidad de vida. Es por ello que, con lo plasmado en esta guía, se busca establecer un camino a seguir, el cual sea fácilmente identificable para los médicos que se enfrentan de manera cotidiana a esta problemática, impactando en la calidad de vida de los pacientes que sufren por estas patologías, por medio de un diagnóstico temprano, y priorizando de forma adecuada para así otorgar un tratamiento correcto. Definición. Cefalea tensional, subtipo de cefalea primaria más común. El dolor es típicamente bilateral, opresivo, y de intensidad leve a moderada. No se presentan náuseas y no se agrava con la actividad física. Se pueden asociar la sensibilidad a la luz, al ruido o hipersensibilidad pericraneal. Cefalea tensional episódica infrecuente, episodios de cefalea poco frecuentes, de localización típicamente bilateral, con dolor tensivo u opresivo de intensidad leve a moderada y con una duración de minutos a días. Este dolor no empeora con la actividad física habitual ni está asociado con náuseas, pero podrían presentarse fotofobia o fonofobia. Cefalea tensional episódica frecuente, episodios frecuentes de cefalea, de localización típicamente bilateral, con dolor tensivo u opresivo de intensidad leve a moderada y con una duración de minutos a días. Este dolor no empeora con la actividad física habitual ni está asociado con náuseas, pero podrían presentarse fotofobia o fonofobia. Migraña, subtipo de cefalea primaria severa más común. Se caracteriza por ser unilateral, pulsátil, puede presentarse en minutos u horas, de intensidad moderada a severa, se asocia con náusea y diagonal o vómito y diagonal o sensibilidad a la luz y al ruido, incapacitante y se agrava con la actividad física. Se clasifica por la presencia o ausencia de aura. Evidencias y recomendaciones. Diagnóstico de cefalea tensional. Clínico. La cefalea tensional se caracteriza por ataques de dolor que no se asocian con náusea ni vómitos, y que tiene por lo menos dos de las siguientes características: 1. Cefalea bilateral, 2. Cefalea no pulsátil, 3. Intensidad leve a moderada, 4. La cefalea no empeora con la actividad, como caminar o subir escaleras. Se recomienda diagnosticar cefalea tensional en los pacientes que presenten cefalalgia bilateral, no incapacitante, y con un examen neurológico normal. La cefalea tensional episódica se divide en la subforma infrecuente y subforma frecuente. La cefalea tensional episódica infrecuente se caracteriza por episodios de cefalea poco frecuentes, que aparecen, en promedio, menos de una vez al mes y cumplen con el resto de características de cefalea tensional. La cefalea tensional episódica frecuente se caracteriza por al menos 10 episodios de cefalea, y que ocurran en promedio, de 1 a 14 días al mes, durante más de 3 meses y que cumplan con el resto de criterios de cefalea tensional. La cefalea tensional episódica frecuente coexiste de manera frecuente con la migraña sin aura. Es importante distinguir entre la cefalea tensional episódica frecuente, de la migraña sin aura, si se quiere adoptar el tratamiento adecuado para cada una de ellas, y evitar el abuso de medicamentos.
La cefalea tensional crónica se presenta más de 15 días al mes en un periodo mayor a 3 meses. Se debe diagnosticar cefalea tensional crónica cuando se presentan episodios de cefalea en más de 15 días al mes durante más de 3 meses y cumple con el resto de criterios de cefalea tensional. Tratamiento de la cefalea tensional. Tratamiento farmacológico. Eficacia y seguridad. Los hallazgos de un ensayo clínico controlado aleatorizado, en el que se incluyeron 638 pacientes adultos, con diagnóstico de cefalea tensional, mostró que la administración de ácido acetil salicílico en comparación con placebo, logró una reducción significativa del dolor a las 2 horas. Existe evidencia consistente de alta calidad de que el ácido acetil salicílico en dosis de 1000 mg, 500 a 650 mg, y 250 mg, en comparación a placebo, es más eficaz en el tratamiento de pacientes con cefalea tensional. Existe evidencia de que la administración de peresetemel en dosis de 1000 mg, en comparación a placebo, demostró ser más efectivo para disminuir el dolor a las 2 horas de la ingesta. En una revisión sistemática de 55 ensayos aleatorizados que incluyó 12.143 pacientes, se concluyó que peresetemel, ibuprofeno y ketoprofeno, fueron más efectivos que placebo para disminuir el dolor a las 2 horas de la ingesta. En una revisión sistemática, de 152 ensayos clínicos, que incluyó 17.523 pacientes, se concluyó que, ibuprofeno se asocia con menos efectos adversos a corto plazo, que el ácido acetilsalicílico, cuando se utiliza en el tratamiento de cefalea tensional. Un metaanálisis de 4 SA, doble ciego, controlados con placebo, que incluyó 1.900 pacientes, mostró que la triple combinación de ácido acetilsalicílico de 250 mg, peresetemel de 500 mg, y cafeína de 65 mg, es más efectiva en comparación a peresetemel de 1000 mg y placebo, en pacientes con cefalea tensional episódica, al eliminar el dolor a las 2 horas de la toma, incluso en pacientes con cefaleas catalogadas como graves en un inicio. Los hallazgos de un metaanálisis concluyeron que, los antidepresivos tricíclicos, pueden ser útiles en el tratamiento de pacientes con cefalea tensional, y la efectividad parece incrementar con el tiempo. En una revisión sistemática se encontró que el metamizol, la clorpromacina y la metoclopramida, administrados por vía parenteral, son más efectivos que placebo para el tratamiento de ataques agudos de cefalea tensional. En esta revisión sistemática existe evidencia de que la combinación de metoclopramida 10 mg, más difenidramina 25 mg vía parenteral, fue más efectiva que el ketorolaco 30 mg por vía parenteral, para el tratamiento de ataques agudos de cefalea tensional. Se recomienda el uso de aspirina a dosis de 1000 mg, y peresetemel 1000 mg, en el tratamiento agudo de pacientes con cefalea tensional moderada a severa. Se recomienda el uso de aspirina a dosis de 1000 mg, 500 a 650 mg, y 250 mg, en el tratamiento de pacientes con cefalea tensional. Se recomienda utilizar acetaminofén 1000 mg, ibuprofeno 400 mg y ketoprofeno 25 mg en el tratamiento de pacientes con cefalea tensional. Se recomienda utilizar ibuprofeno, sobre otros ANS como el ácido acetilsalicílico, en el tratamiento de cefalea tensional por la menor cantidad de efectos adversos a corto plazo. Se debe considerar el uso de aspirina, peresetemel, o ANS como fármacos de primera elección para el tratamiento agudo de cefalea tensional, tomando en cuenta las preferencias personales, comorbilidades y el riesgo de eventos adversos. Se recomienda utilizar la combinación de ácido acetilsalicílico 250 mg, peresetemel 500 mg y cafeína de 65 mg, en el tratamiento de pacientes con cefalea tensional episódica. Se debe considerar utilizar amitriptilina a dosis inicial de 10 mg, en el tratamiento de pacientes con cefalea tensional, se debe tomar en cuenta que la efectividad aumenta con el tiempo de administración. Se sugieren dosis de amitriptilina nocturna que oscile entre 25 y 75 mg, con incrementos semanales de 12.5 a 25 mg, hasta llegar a la dosis efectiva o a la máxima dosis tolerada, para reducir la frecuencia e intensidad de los efectos adversos. Punto de buena práctica. Se debe considerar el uso por vía parenteral de metamizol, clorpromacina y metoclopramida, en el tratamiento de ataque agudo en pacientes con cefalea tensional. Se debe considerar el uso de la combinación de metoclopramida 10 mg, más difenidramina 25 mg vía parenteral, sobre el ketorolaco 30 mg, en el tratamiento del ataque agudo en pacientes con cefalea tensional. Tratamiento de cefalea tensional. Tratamiento profiláctico farmacológico. En una revisión sistemática Cochrane de 8 ensayos clínicos con 412 participantes,
En 3 ensayos clínicos se compararon 2 ISRS y un IRSN contra placebo hasta las 8 semanas de seguimiento, y no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto al número de días con cefalea. Los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, y la venlafaxina, no son más efectivos que placebo o amitriptilina, para reducir la frecuencia de cefalea en pacientes con cefalea tensional crónica. No se recomienda el uso de inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, ni venlafaxina, para la prevención de episodios de cefalea tensional crónica. En esta revisión, al comparar los ISRS y el IRSN contra amitriptilina, esta resultó ser más efectiva para reducir la intensidad de la cefalea y la duración de la misma a las 12 y 16 semanas de seguimiento. La amitriptilina redujo la ingesta de analgésicos de manera más eficiente que los ISRS. En 5 de 6 estudios donde se comparó ISRS y un IRSN contra otros medicamentos se observó que la amitriptilina se asocia con una mayor cantidad de eventos adversos, siendo los más frecuentes mareo, boca seca y ganancia de peso. Una revisión sistemática con meta-análisis de 37 ensayos clínicos, con 3.176 pacientes, en donde 17 estudios se hicieron en pacientes con cefalea tensional, y se compararon antidepresivos tricíclicos contra otros medicamentos, encontró que los tricíclicos redujeron significativamente el número de días con cefalea tensional, que el efecto de los tricíclicos incrementa con el tiempo, que los tricíclicos reducen la intensidad de la cefalea en un 50% comparados con placebo, y que los tricíclicos ocasionan más efectos adversos que placebo y que los ISRS. Se recomienda el uso de amitriptilina, como tratamiento profiláctico, en pacientes con cefalea tensional episódica frecuente o crónica. Se sugiere iniciar amitriptilina a dosis de 10 a 12.5 mg, por las noches, e ir incrementando la dosis en 10 a 12.5 mg, cada 2 o 3 semanas de acuerdo a respuesta y tolerancia. Se deben tomar en consideración los efectos adversos. En pacientes con cefalea tensional crónica, la administración de propranolol en comparación con placebo, incrementa la frecuencia de síntomas depresivos. No existe evidencia para el uso de relajantes musculares o agonistas del receptor 5-HT. No se sugiere usar propranolol en pacientes con depresión y cefalea tensional, ya que aumenta los síntomas depresivos. No se sugiere utilizar relajantes musculares, ni agonistas del receptor 5-HT, en el tratamiento de cefalea tensional por falta de evidencia al respecto. Tratamiento de cefalea tensional. Tratamiento no farmacológico. Una revisión sistemática que incluyó 5 ensayos clínicos aleatorizados, con 348 pacientes, encontró en 4 estudios, diferencias estadísticamente significativas de que la manipulación espinal puede aliviar los síntomas de cefalea tensional, al compararla contra placebo, contra farmacoterapia, contra amitriptilina, o al compararla sin hacer intervención alguna. Un ensayo clínico aleatorizado no mostró diferencias en cuanto a horas por día de cefalea, intensidad del dolor, y uso de analgésicos diarios al comparar la manipulación espinal con la terapia de tejidos blandos, o el uso de un tratamiento placebo con láser. Un ensayo clínico aleatorizado que incluyó 81 pacientes, mostró que la manipulación de carga baja redujo significativamente los síntomas de pacientes con cefalea tensional, en el largo plazo, la frecuencia de la cefalea, y la intensidad. En una revisión sistemática de 11 ensayos clínicos, con una participación de 2.317 pacientes, se encontró, en 2 estudios, que el uso de acupuntura comparada contra cuidados de rutina, y de acupuntura contra el tratamiento agudo de cefalea, disminuyó la frecuencia de cefaleas y la intensidad de las mismas. En esa misma revisión sistemática, se comparó la acupuntura en combinación con fisioterapia o relajación, y una combinación de estos dos, y no encontró diferencias significativas entre el uso de acupuntura y los demás tratamientos. No se puede recomendar la manipulación espinal por falta de evidencia concluyente respecto a su uso. La movilización craneocervical, de carga baja, se recomienda en el manejo a largo plazo, de pacientes con cefalea tensional crónica o episódica, para reducir la frecuencia y la intensidad del dolor. La acupuntura ha mostrado utilidad, al compararla con los cuidados de rutina, y con el tratamiento agudo, en la profilaxis de pacientes con cefalea tensional episódica frecuente y crónica, pero no hay resultados favorables al compararla con otros tratamientos como relajación, fisioterapia o sus combinaciones. Diagnóstico de migraña. Diagnóstico de migraña con aura, sin aura, episódica y crónica. Los criterios diagnósticos de la IHS, para migraña, incluyen tener por lo menos 5 ataques de cefalea que duran de 4 a 72 horas, unilaterales, pulsátiles, de intensidad severa a moderada, y agravados, por lo que ocasionan que se evite la actividad física de rutina,
y se acompañan de náusea y diagonal o vómito, fotofobia o fonofobia. La IHS clasifica la migraña en con y sin aura y como episódica o crónica. La migraña con aura se caracteriza por la presencia de aura típica, que consiste en síntomas visuales, y diagonal o sensorios, y diagonal o del lenguaje, una evolución gradual, no dura más de una hora, con una mezcla de características positivas y negativas, y la reversibilidad completa del aura. La migraña sin aura se caracteriza por cefaleas recurrentes, que se manifiestan como ataques que duran de 4 a 72 horas. Las características típicas de la cefalea es que es unilateral, pulsátil, de intensidad severa o moderada, se agrava con la actividad física y se asocia con náusea y diagonal o fotofobia o fonofobia. La migraña crónica se define como 15 ataques de migraña al mes durante más de 3 meses. La migraña crónica resulta en mayor incapacidad que la migraña episódica. Se debe diagnosticar migraña cuando se cumplen los siguientes requisitos: 5 ataques con duración de 4 a 72 horas, unilaterales, pulsátiles, de intensidad moderada a severa, ocasionados por la actividad física u ocasionan que ésta se evite, y se acompañen de náusea y diagonal o vómito, fotofobia o fonofobia. Se debe además clasificar la migraña en, con y sin aura y en episódica o crónica. Se debe diagnosticar migraña crónica cuando se reportan 15 ataques de migraña al mes, durante más de 3 meses, y esta resulta en mayor incapacidad funcional comparada con la episódica. Una revisión sistemática, que incluyó 13 estudios con un total de 5.866 pacientes, concluye que el cuestionario ID-Migraine cuenta con una sensibilidad de 0.84 y una especificidad de 0.76, para el diagnóstico de migraña. Se recomienda aplicar el test ID-Migraine en todo paciente en que se sospeche migraña, en el primer nivel de atención. En un estudio de 2.049 pacientes, en que se evaluó la confianza y validez del test HIT-6, en pacientes con migraña, se encontró que es un instrumento válido y confiable, para hacer una evaluación clínica del impacto de la cefalea, tanto episódica como crónica, en la calidad de vida de los pacientes. Se sugiere utilizar el test HIT-6 para evaluar el impacto de la cefalea, para diagnosticar pacientes con migraña y adecuar el tratamiento a sus características. En un estudio con 144 pacientes, que se realizó a lo largo de 3 meses, en que se utilizó el cuestionario MIDAS para evaluar y cuantificar los días de incapacidad en los pacientes con migraña, se encontró que este tiene un buen nivel de confianza y validez. Se sugiere utilizar el cuestionario MIDAS, para cuantificar los días de incapacidad que provocan las cefaleas en los pacientes con migraña. En un estudio, con 267 pacientes, para evaluar validez y confianza del cuestionario MIDAS, se encontró que este cuestionario presenta una consistencia interna de 0.8 para toda la muestra, siendo de 0.72 para cefalea tensional y de 0.82 para migraña, por lo que se considera confiable y válido, y ayuda a diferenciar entre cefalea episódica y cefalea crónica. Se sugiere utilizar MIDAS para diferenciar entre pacientes con cefalea episódica y pacientes con cefalea crónica. Tratamiento de migraña. Tratamiento farmacológico de migraña. Una revisión sistemática Cochrane, de 10 estudios con 2.769 participantes, mostró que paracetamol 1000 mg, solo o combinado con metoclopramida, en comparación contra placebo y sumatriptan 100 mg, es más eficaz para quitar el dolor a las 2 horas de la ingesta, y para aliviar el dolor a la hora y a las 2 horas de la ingesta del medicamento. En esta misma revisión, el paracetamol comparado con placebo, disminuyó la incapacidad funcional a las 2 horas de la toma, y la necesidad de tomar medicamento de rescate a las 6 horas de la toma. Se recomienda tomar paracetamol 1000 mg solo o combinado con metoclopramida de 10 mg, para los ataques agudos de migraña. El paracetamol 1000 mg más metoclopramida de 10 mg, comparado con sumatriptan 100 mg, presenta una eficacia similar en el corto plazo para disminuir el dolor, en pacientes con ataques agudos de migraña. En una revisión sistemática, de 13 estudios con 4.222 pacientes, se comparó la eficacia y tolerancia de ácido acetilsalicílico de 900 mg, o 1000 mg, solo o con metoclopramida de 10 mg, contra placebo y sumatriptan de 50 y 100 mg, reportando que al ácido acetilsalicílico es superior a placebo, para eliminar el dolor a las 2 horas de la ingesta, aliviar el dolor a las 2 horas de la ingesta, y para disminuir el dolor a las 24 horas de la ingesta. El ácido acetilsalicílico, a dosis de 1000 mg no difiere de sumatriptan de 50 mg, para quitar el dolor a las 2 horas de la ingesta ni para disminuir el dolor. Se recomienda el uso de aspirina de 1000 mg para el tratamiento de los ataques agudos de migraña.
El ácido acetilsalicílico a dosis de 1000 mg fue igualmente eficaz que el sumatriptan de 50 mg, para quitar el dolor a las 2 horas de la ingesta. En esta revisión se encontró que la aspirina comparada contra placebo fue más eficaz para reducir los síntomas de náusea, vómito, fotofobia y fonofobia. Cuando se agrega metoclopramida se reduce significativamente la náusea y el vómito comparado con aspirina en monoterapia. Se recomienda utilizar ácido acetilsalicílico de 1000 mg más metoclopramida de 10 mg, en pacientes con migraña, para reducir los síntomas de náuseas, vómito, fotofobia y fonofobia. Una revisión sistemática, de 6 estudios con 2.735 pacientes, comparó naproxeno 500 mg y 825 mg contra placebo. A las 2 horas de la ingesta el 17% de pacientes respondieron con naproxeno y el 8% con placebo, y para quitar el dolor, 45% de pacientes respondieron con naproxeno y 29% con placebo. Con un NNT de 11, para quitar el dolor a las 2 horas de la ingesta el naproxeno no es clínicamente útil, ya que solo es efectivo en menos de 2 pacientes de 10. No se recomienda el uso de naproxeno para el tratamiento de migraña, ya que otros analgésicos de uso común reportan mejores resultados. Se reportó en una revisión sistemática Cochrane, de 1.356 participantes, que el diclofenaco a dosis de 50 mg es más efectivo que placebo, para aliviar el dolor a las 2 horas de la ingesta, para quitar el dolor a las 2 horas de la ingesta, aunque solo una minoría de pacientes experimentaron la desaparición del dolor. Se recomienda el uso de diclofenaco de 50 mg para el tratamiento del ataque agudo de migraña, aunque se debe tomar en cuenta que solo una minoría de pacientes experimentarán la desaparición del dolor. Una revisión sistemática, de 25 estudios con 20.162 participantes, en que se comparó el solmitriptan de 2.5 y 5 mg con placebo, encontró que solmitriptan es superior que el placebo para quitar el dolor a las 2 horas de la toma, aliviar el dolor a las 2 horas de la toma, permanecer sin dolor 24 horas después de la toma, y para aliviar el dolor 24 horas posteriores a la toma. Existe una clara asociación dosis-respuesta entre el solmitriptan y los eventos adversos. Se recomienda el uso de solmitriptan de 2.5 y 5 mg, para el tratamiento abortivo de pacientes con migraña. El solmitriptan de 10 mg se asocia a un mayor número de eventos adversos, siendo estos en su mayoría de intensidad moderada y transitoria. Una revisión sistemática con meta-análisis, que incluyó 133 ensayos clínicos aleatorizados, en que compararon triptanos versus placebo muestra que sumatriptan, rizatriptan, solmitriptan y L-triptan se asociaron con los resultados más favorables. Solmitriptan y L-triptan mostraron los mejores resultados, para el alivio del dolor a las 24 horas de la ingesta. Los pacientes que tomaron L-triptan fueron los que usaron la menor cantidad de medicamentos de rescate, seguidos de los que usaron solmitriptan. Se recomienda el uso de L-triptan a dosis estándar de 40 mg, para eliminar el dolor a las 24 horas de la ingesta del medicamento en pacientes con migraña. En un meta-análisis, del 2014, se encontró que L-triptan proporcionó el mayor beneficio, comparado contra otros triptanos, en el corto plazo y a las 24 horas de la ingesta. Se recomienda el uso de L-triptan, de 40 mg, para el tratamiento de pacientes con ataque agudo de migraña, ya que mejora la respuesta sobre todo a las 2 horas y a las 24 horas de la ingesta del medicamento. En un ensayo clínico aleatorizado, de 124 pacientes, se comparó metoclopramida 20 mg 4 contra sumatriptan 6 mg SC, encontrando que el grupo que recibió metoclopramida alcanzó una mayor reducción del dolor a la hora de la ingesta. En un ensayo clínico aleatorizado, de 330 pacientes, que recibieron tratamiento con metoclopramida 30 mg 4, valproato 1 gramo 4, ketorolaco 30 mg 4, los pacientes a los que se les administró metoclopramida, mostraron una mejoría de 4.7 en la escala de dolor que se les aplicó, y de 3.9 a los que se les administró ketorolaco, siendo ambos superiores al ácido valproico con el cual obtuvieron 2.8. Tratamiento de migraña. Tratamiento no farmacológico de migraña. Una revisión sistemática de 10 ensayos clínicos aleatorizados, con 2.495 pacientes con un seguimiento de 6 meses, concluyó que existe evidencia fuerte de que el ejercicio terapéutico, como el enfocado a la reeducación y reentrenamiento de la musculatura craneocervical y del hombro, puede reducir a mediano plazo los síntomas asociados a la migraña y a la cefalea tensional, como la intensidad y frecuencia del dolor, el consumo de fármacos, la mejora de la discapacidad y la calidad de vida. Se recomienda el ejercicio terapéutico para el tratamiento de pacientes con migraña.
Una revisión sistemática Cochrane del 2011, de 22 estudios con 4.419 pacientes, reportó que la acupuntura aporta beneficios adicionales en el tratamiento de ataques agudos de migraña, o en los cuidados de rutina. La acupuntura muestra ser tan efectiva o tal vez más que el tratamiento profiláctico. Se debe considerar el uso de acupuntura en el tratamiento tanto agudo como profiláctico de pacientes con migraña. Se debe hacer énfasis a los pacientes que han experimentado eventos adversos con los fármacos. Una revisión sistemática de 10 estudios, en que se comparó la terapia cognitivo-conductual contra otros tratamientos, reportó que algunos estudios aportan evidencia a favor del uso de la terapia cognitivo-conductual, pero los problemas metodológicos encontrados, y la falta de evidencia de alta calidad, no permiten elaborar recomendaciones al respecto. No se recomienda la terapia cognitivo-conductual en el tratamiento de pacientes con migraña, hasta que no existan más estudios que aporten un buen nivel de evidencia al respecto. En una revisión sistemática, con meta-análisis de 14 ensayos clínicos aleatorizados, se reportó que la educación terapéutica al paciente es efectiva a mediano plazo, para reducir la frecuencia de la cefalea, reducir la incapacidad, y mejorar la calidad de vida. Se debe considerar la educación terapéutica en pacientes con migraña, para disminuir los días de incapacidad y la frecuencia del dolor, y para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Una revisión sistemática de 5 ensayos clínicos aleatorizados, que incluyó 402 pacientes, reportó que la estimulación del nervio occipital redujo en 2.59 días el dolor, en un periodo de 3 meses, comparado con un control simulado. No se recomienda la estimulación del nervio occipital para el tratamiento de pacientes con migraña, ya que no se cuenta, al día de hoy, con suficiente evidencia de alta calidad para generar una recomendación a favor. Tratamiento profiláctico. Tratamiento profiláctico farmacológico de migraña. Beta bloqueadores. Una revisión sistemática de 58 estudios, con 5.072 participantes, reporta que en los estudios donde se comparó el propranolol con placebo, el propranolol fue efectivo para la profilaxis de migraña. Se recomienda la utilización de 40 miligramos diarios de propranolol, como tratamiento profiláctico de pacientes con migraña. Antidepresivos tricíclicos. Una revisión sistemática con meta-análisis, realizada en el 2010, que incluyó 37 estudios y 3.176 participantes, concluyó que los antidepresivos tricíclicos redujeron el número de ataques de cefalea, comparado con placebo. El efecto de los antidepresivos tricíclicos incrementa con el tiempo de administración de los mismos. Los antidepresivos tricíclicos redujeron la intensidad de las cefaleas en un 50%, comparados con placebo e ISRS. Los antidepresivos tricíclicos son más propensos a causar efectos adversos, comparados con placebo e ISRS. Se recomienda utilizar antidepresivos tricíclicos en el tratamiento preventivo de migraña, pero se deben tomar en cuenta sus efectos adversos. La amitriptilina es el único de los tricíclicos con eficacia probada en el tratamiento de migraña. Anticonvulsivos. Una revisión sistemática Cochrane de 20 estudios, con 1.737 participantes, reportó que una dosis de topiramato de 100 mg diagonal día, es efectiva para reducir la frecuencia de la cefalea, en 1.2 ataques de dolor en 28 días, comparado con placebo, y razonablemente bien tolerada en adultos con migraña episódica. Se recomienda usar topiramato 100 mg diagonal día en el tratamiento profiláctico de pacientes con migraña. Se sugiere iniciar con una dosis de 25 mg diagonal día, e ir aumentando la misma 25 a 50 mg por semana, hasta alcanzar un máximo de 100 mg 2 veces al día, o la dosis máxima tolerada y vigilar eventos adversos. En una revisión sistemática Cochrane de 10 estudios, en el análisis de 2 de ellos, se muestra que el valproato de sodio redujo la frecuencia de cefaleas, en aproximadamente 4 cefaleas en 28 días, comparado con placebo. Los datos de 4 estudios muestran que el divalproato de sodio duplicó la proporción de respuesta, comparado con placebo. Se recomienda la utilización de valproato para reducir la frecuencia de cefaleas, y es razonablemente bien tolerado en adultos con migraña episódica. No se debe utilizar en mujeres en edad gestacional por su teratogenicidad. Tratamiento profiláctico. Tratamiento profiláctico no farmacológico de migraña. En una revisión sistemática de 2 ensayos clínicos aleatorizados, con 293 pacientes, se encontró que la planta Petacites hybridus, en su forma de extracto, a dosis de 150 mg, mostró un decremento de la frecuencia de ataques de migraña, y un número mayor de pacientes con mejoría después de un tratamiento de 3 a 4 meses, comparado con el extracto a una dosis de 100 mg, o placebo.
No se recomienda utilizar Petacites hibridus, aunque se muestra efectiva para el tratamiento profiláctico de la migraña, ya que hacen falta más estudios al respecto. En caso de utilizarla se sugiere una dosis de 75 miligramos vía oral. Un ensayo controlado, aleatorizado, no encontró evidencia de alta calidad para el uso de riboflavina, magnesio y hierba santa. No se recomienda la utilización de riboflavina, magnesio, y la hierba santa para el tratamiento profiláctico de migraña, hasta que no existan más estudios al respecto. Criterios de referencia. Criterios de referencia en migraña. Se sugiere referir al paciente al segundo nivel de atención si se sospecha que padece cefalea crónica de presentación diaria. Se sugiere referir al paciente a segundo nivel de atención si se sospecha que padece alguna de las variantes raras de migraña. Se sugiere referir al paciente a segundo nivel de atención cuando no responda al manejo del tratamiento profiláctico y agudo, con los medicamentos disponibles.